Ok, muy bien. Es que fíjense que hay muchas veces en las que nosotros como medios no usamos los términos correctos y sé que muchas veces le ha pasado, ¿verdad? Sobre todo el otro día escuchábamos a un doctor que decía, bueno, es que la campaña no es de prevención del cáncer, es de detección temprana. Entonces decía, porque algo así explicaba como de, al final no va a haber algo que podamos hacer 100% para prevenirlo, ya que no solamente se reduce a un factor, sino que antes, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Dentro de las es hereditario. Bueno, pero hay personas que no. O por ejemplo, la alimentación, ¿no? Bueno, hay personas que llevaron una vida saludable, entonces... El ejercicio, todo claro. eso. Dicen, si yo hago mucho ejercicio, me alimento bien y todo, ¿qué pasó? Sí, claro, no, y solamente yo creo que el hecho igual de limitarlo a un aspecto, bueno, sería reducir una enfermedad que padecemos, o bueno, que podemos padecer la mayoría de las mujeres, a una sola cosa. Sean bienvenidos a este espacio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Zacatecas. En el marco del 19 de octubre, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, tenemos una entrevista muy, muy especial con la mujer idónea que nos concedió esta entrevista. Tenemos aquí a Susana Noemí Castañeda Guerrero, sobreviviente de cáncer de mama. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, es un placer. No, muchísimas gracias. Contamos con la fortuna de que hace unos días viniera a darnos una plática del testimonio y a partir de ahí fue que agendamos organizar esta entrevista para llegar ahora sí que a preguntas más concretas y a puntos que no siempre se abordan en las conferencias sobre cáncer de mama. Muchísimas gracias por tomar esta entrevista y bueno, sabemos que es un tema muy difícil de abordar. Sabemos que son temas que se abordan desde especialistas, desde testimonios, desde el lado de la familia, desde el lado del sector público, del sector privado, pero nos gustaría que nos hablara, y ahora sí que como dicen, partiéramos desde el inicio. ¿Nos puede hablar un poco de su testimonio y cuál es la experiencia al recibir la noticia de ser diagnosticada con cáncer de mama? Bueno, yo lo hago, ¿cómo me doy cuenta? Cuando me palpo. Cuando me palpo siento una bolita, acudo al doctor y me dice, es una infección, no pasa nada. Pero tenía yo ya la preocupación, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te atienda y te palpe un médico familiar a un especialista. Claro. Entonces acudo a la UNAM de DICAM y ahí es donde empiezan a hacerme los estudios, primero la mastografía, a los 10 días me hablan para hacerme un ultrasonido, de ahí sigue la biopsia, a otros 10 días dan los resultados y después de los resultados pues ya sigue todo investigar quién me atiende, dónde me atiende, cómo le hago, ¿verdad? Y para llegar con el especialista, ya él me dice pues efectivamente es positivo, tienes cáncer, lo primero que hay que hacer es estudios más a fondo, ¿verdad? De sangre, mandan a Aguascalientes también para ver si el cáncer no ha perjudicado hueso, ¿verdad? Entonces, después de eso ya ver todos los resultados, el oncólogo lo que hace es decir, primero es la mastectomía radical y después de ahí siguen las quimios y luego las radioterapias. ¿En qué se basan para las quimios y las radioterapias? En los resultados de lo que retira. Ok. Fíjese que como primer momento y sobre todo ahorita que lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, muchas veces desde un punto a lo mejor de ignorancia, un punto de desconocimiento o desde el punto en el que la información no ha sido transmitida 100% correcta, tenemos la idea de que existe un factor que va a determinar si una mujer, o en este caso, bueno, también ahora los hombres, si una persona puede padecerlo, que va a haber ahora sí que, como dicen, si no comes chocolate no se te van a picar las muelas, pero está tan reducido, a veces lo limitamos a 3, 4 conceptos. Quisiera que nos hablara ahora sí que desde un punto muy muy personal y si me lo permite, ¿cuál es esa primer reacción
o ese primer sentimiento que llega a la cabeza de Susana cuando se entera del diagnóstico? Lo primero es, ¿cómo le voy a decir a mi familia? Ok. Y pues que ya estaba ahí el cáncer y pues que no me iba a dejar, iba a seguir adelante. Entonces mi preocupación fue, ¿cómo les voy a decir? Entonces, pues Dios pone las palabras adecuadas, porque cuando te dicen cáncer, dice, voy a morir. Claro. Y, o sea, se tiene esa idea, ese pensamiento. Claro. Y ahorita, con el pasar de los años, que ya fue desde el 2018, ya sí llevo 5 años, entonces me doy cuenta de que el cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de vida. Sí, es sinónimo de vida porque antes del 18, pues mi vida transcurría con una cotidianidad donde no me volteaba a ver, okay, donde para mí eran primero los demás y ahora primero soy yo y luego soy yo y ahora soy yo, ¿verdad? Entonces, cuando yo les doy la noticia a mi familia, les digo, pues hay un tumor en mi seno y pues no sé qué siga de ahí. Después del estudio patológico nos dicen qué es lo que pasa, cómo le vamos a hacer. Entonces, como que hay un consuelo, una ilusión, ¿verdad? Claro. De que todo va a estar bien, y pues yo desde un principio lo acepto, que tengo eso, que tengo cáncer y que no me voy a dejar vencer. Entonces, yo decidí, okay, pues así, con palabras coloquiales, agarrar el toro por los cuernos. Muchísimas gracias por compartirlo. La verdad es que tener este tipo de testimonios es muy importante, porque a partir de los testimonios de las personas reales de la sociedad es que se pueden sacar muchos datos y muchas cifras para que cualquier sistema, ahora sí que en este caso un sistema de salud, pues se entere y podamos deslumbrar, podamos esclarecer la información a partir de un testimonio real de una persona, ahora sí que como cualquier otra, y que a partir de esto, bueno, podemos sacar ciertos puntos muy interesantes. Ahorita me comentaba, 5 años después, 2023, entonces empezó un tratamiento desde el 2018 y continuamos en ese tratamiento. Algo muy interesante que me llama la atención y que igual si me lo permite, me gustaría abordarlo. Entramos en una pandemia, un colapso mundial, una problemática que no solamente frenó un sistema económico, sino que arrasó, ahora sí que voy a decir, no discriminó raza, género, color. Nada. ¿Cómo era el sistema de salud? ¿Cómo funcionaban estos procesos? ¿Cómo era la interacción? ¿Cómo se acudía a un hospital si estaban cerrados? Si en ese momento nosotros, que lo vimos desde las noticias a través de los medios de comunicación, veíamos un colapso, decir, hospital COVID, se cierra y solamente vamos a atender casos de COVID. ¿Nos puede hablar un poco de cómo se llevó este proceso de cáncer en su experiencia? Claro que sí. Pues 2018, 2019 fueron... O sea, del 2018 al 19 de mayo, okay, pasó un año para mi tratamiento, desde la mastectomía, radiaciones, radioterapias, y llega el 2020, uh-huh, yo ya estaba de regreso, trabajando en la institución, y llega la pandemia y ya no me dejaron salir. Ya el oncólogo dijo, usted se debe estar en casa y no puede salir para nada. Okay. Yo sí no salía para nada. ¿Qué pasó ahí? No podía acudir a citas, pero mis hijas se encargaban de ir con todos los cuidados, claro, al ISSSTE, a decirle al doctor cómo me sentía, cómo había estado, okay, y él me mandaba el medicamento. Ok. Entonces, ¿durante qué periodo a qué periodo dejó de realizarse estudios en un hospital? Desde el marzo del 2020 hasta el siguiente año. Ok, marzo del 2021 aproximadamente.
algún dato, seguramente todos estábamos colapsados, ¿no? No hubo mucha información al inicio, la poca información que recibíamos, lamentablemente mucha de esas fue considerada las fake news. Tengo dos preguntas en relación a esto. La primera, si usted se puso el esquema de vacunas, correspondientes o las que le asignaron, ¿cuál fue? Y también, ¿qué pasó por su cabeza cuando le dijeron, se frena tu tratamiento? ¿O cómo se lo explicaron? Bueno, no tanto el tratamiento, sino los estudios. Okay. Los estudios. Tenía que permanecer en casa porque el igual acudir podía contagiarme, uh-huh. ¿Sí? Entonces, mi medicamento siempre estuvo ahí, ¿verdad? Porque mis hijas acudían hasta que el oncólogo autorizó que yo me vacunara. Fue una vacuna que nos aplicaron especialmente a los maestros y a la tercera edad. Ok. Sí, no recuerdo el nombre, pero sí fue general, no hubo que para ellos esta, no, o sea, los maestros es esta y la tercera edad es esta, o sea, igual a los dos sectores. Entonces, fueron dos, me aplicaron 2 vacunas nada más. Yo no tuve ninguna secuela, síntoma o algo como otras personas que sí han tenido, ¿verdad? Pero siempre tuve la atención médica a distancia. Ok, no se contagió de COVID. Sí se contagió de COVID. Sí. Lamento si estoy siendo un poco imprudente o si... Pero la verdad es que es información con la que no contamos, es información en donde nos metemos a los medios. Pasaron 19 de octubre de 2021, 19 de octubre de 2022, este es 19 de octubre de 2023, y la conversación del cáncer de mama sigue en torno a años pasados, y no que vivimos ahora sí que una pandemia a nivel mundial. Que nos paralizó. Totalmente. ¿Cómo se vive un contagio de COVID-19 teniendo cáncer de mama? En mi caso fue muy leve, como una gripa. Mi familia, mis hijas, mi esposo, ellos sí estuvieron en cama. Mi hija, que es casada, pues no podía venir con nosotros. Tiene su hija también, o sea, su esposo, su hija, se contagiaron los 3. Y nosotros, mi otra hija y mi esposo fue menos, pero yo no estuve en cama. A lo mejor el medicamento que tomo, los cuidados que había tenido, me fortalecieron. Y fue menos, como una simple gripa. Yo no necesité ni de oxígeno, nada. Una simple gripa. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias igual por esa información. Otra de las preguntas que vienen en correlación a cómo ahora sí que a través de su experiencia no queremos decir ahora sí que no vamos a echar culpas y no vamos a echar nombres ni marcas. Nombres ni marcas. ¿Qué le pareció nuestro sistema de salud público? Le digo, no vamos a mencionar ahora sí que marcas, ni gobiernos, ni colores, ni nada. En su experiencia, el sistema, nos comentaba que fue a través del servicio público del sistema de salud que llevó su tratamiento. ¿Cuál es su experiencia? ¿Fue eficiente? En cuanto a mi problema. En cuanto al cáncer de mama, sí. ¿Fue eficiente? ¿Cree que recibió el tratamiento adecuado? Seguramente continúa dentro de este sistema público de salud. ¿Nos puede hablar un poco de su perspectiva? Claro que sí. Pues yo desde un principio, desde que acudí con el oncólogo y luego el oncólogo, yo fui primero en particular porque necesitaba pues que alguien me atendiera. Él me dice, yo trabajo en el ISSSTE, la espero en el ISSSTE. Y en el ISSSTE tuve todas las atenciones, desde mi intervención de la mastectomía radical. Estuve 10 días en el hospital porque le ponen a uno un DREN y el doctor no quería que yo me fuera a casa con el DREN puesto, sino que porque sucede a veces que se tapa o algo. Entonces yo salí ya sin DREN. Salí a los 8 días, o sea, más bien durante ese tiempo, en los 10 días, me quitaron el DREN ahí mismo. Y luego ya fui a citas, ¿verdad? Cada mes. A mí mi operación es el 21 de agosto del 2018
y al 15 de septiembre del 2018 es mi primer quimio. O sea, antes del mes. Ok. Entonces, como ahora sí que a grandes rasgos y como conclusión, usted, ¿cómo en unas palabras, en una palabra, cómo lo podría definirlo? ¿Efectivo, eficiente, funcional? Muy funcional, porque aunque me fui a México, tuve toda la atención en México también, porque por parte del ISSSTE hay un espacio donde podemos estar, vivir ahí, nos dan de comer y todo. Entonces, el servicio para mí fue muy completo. Claro que de repente que no hay medicamento, pero pues ya está fuera de ellos, ¿verdad? Entonces para mí es excelente y agradezco ese servicio. No, pues muchísimas gracias por estos datos a partir de una sobreviviente de cáncer de mama. Y creo que estos hacen los datos muchísimo más fidedignos y ahora sí que datos duros. Es una realidad. Es una realidad a través de la experiencia. Bueno, ahora sí que también continuando a otro aspecto de su vida, llevándolo igual en este sector. Sabemos que en general en una serie de políticas públicas que trata de tener cada empresa, el sector público, el sector privado, a las personas que llegaran a tener este padecimiento siendo trabajadores, ya sea de gobierno o ya sea trabajadores de alguna institución privada. Ya sabemos que ha habido algunas reformas en donde se trata de que pues ambos queden beneficiados, sí, o de que ambos queden ahora sí que en un acuerdo para llevarlo de la mejor manera. Sabemos que hace unos años una incapacidad a partir de ciertos días o ciertos meses lamentablemente ya era una opción de despido. Sí. Despidos injustificados que hubo. Vamos poco a poco, pasito a pasito. Me gustaría que me hablara a través de su experiencia. Nos comentaba, usted es docente. ¿Cómo? No, si bien queremos escuchar un poco de su experiencia, cuál fue el punto, nos gustaría que nos hablara también de esos puntos que usted cree que aún están débiles. Esos puntos que aún dice, aquí hace falta, ojo, aquí hace falta puntualizarlo, porque esto no está 100% llevado a la práctica. Sí, por ejemplo, cuando está uno en el hospital, sale y le dan su incapacidad de los días que estuvo ahí. Ok. Sí, y ya te dan otra incapacidad para que te restablezcas en casa. Cuando son las quimios les dan a unos 7 días, después de los 7 días se supone que ya estás bien. Sí, yo regresaba a trabajar esos días, ¿verdad? Pero ya después, conforme el cuerpo se va deteriorando, las quimios que te van aplicando, ya no es lo mismo, ya no puedes ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, ahí ya tiene mucho que ver las autoridades, porque yo pienso que tienen que ponerse en nuestros zapatos. Ok. ¿Por qué? Porque no soporta uno estar parado. Entonces, yo pienso que en el caso de pacientes de cáncer, de esas situaciones que no puedes estar de pie, sí debe de haber más apoyo. ¿Por qué? Porque nada más nos dan 60 días de incapacidad. Muy bien. Entonces es muy poco. En 60 días tú no te pones bien. Claro que son espaciados, claro, ¿verdad? Pero es muy poco 60 días. Yo pienso que, no todos nos enfermamos de cáncer. Y si a esa persona le damos esa atención de más tiempo, pues vamos a tener un mejor trabajador. Okay. ¿Sí? Entonces, yo tuve el apoyo, trabajaba desde casa cuando no estaba en condiciones. Cuando estaba en condiciones yo acudía a la institución, pero hay personas que de plano, así como están de mal, o vienes o es la mitad de sueldo. Entonces ahí lamentablemente pues el trabajador en vez de rendir no rinde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede hacer tu trabajo como debe ser. Entonces yo pienso que ahí es donde falta. De 10 personas, de 10 maestros, de 10 trabajadores, uno está mal. Bueno, pues vamos a apoyarlo entre todos y él va a tener un trato especial en cuanto a sus incapacidades. Es enfocarse en esas personas, okay, y no generalizar. No, es muy diferente que te operen de una vesícula y te den un mes de incapacidad, ¿verdad? a cáncer, porque es todo un proceso. Que por ejemplo llevamos un tratamiento de 5 años, sí, en su caso.
Muchísimas gracias por compartirlo desde su punto de vista, desde su experiencia como ciudadana. Para concluir, sabemos que estas campañas deben ser necesarias, no solamente a través de los medios de comunicación, todo el mes, la difusión es muy, muy importante. Sabemos que si se investigan los datos, ahora sí que pueden ir, en lugar de ser más generales, la investigación a partir de un medio de comunicación, al ir siendo más concreta, pues se puede llegar a algo, a términos más correctos, a no desinformar más de lo que estamos informando. ¿Alguna recomendación que pueda hacernos para concientizar en este mes del mes contra el cáncer de mama? Pues primero, a mí me gustaría que no solamente fuera este mes, que siempre fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos esperamos, en octubre me voy a ir a hacer y ya está, sí. Entonces, yo pienso que siempre, okay. O sea, siempre estarnos palpando, siempre estar acudiendo, y vernos a nosotros, voltearnos a ver principalmente. Después de eso nos dicen, es que la alimentación, aquí lo más importante es no exceder. Por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta el refresco, me gustan los panes. Okay. Bueno, pues me comía 2, me como 1. O sea, ir bajándole, no evitarlo completamente, porque también pues nuestro organismo está acostumbrado a eso, ¿verdad? Entonces sí es cuidarme, ¿verdad? Y el palparse cada mes, ¿verdad? El acudir cada año o 2 años según indique el doctor, el químico, porque para mí es cada año. Okay. Para otras personas, usted está bien, venga cada 2 años, ¿verdad? Entonces sí, no pasa nada, sí es dolorosa la mastografía, sí. Pero es más doloroso tener cáncer, o sea, cuando a veces ya van y ya es demasiado tarde. Entonces es voltearse a ver, tocarse, cuidarse, hacer ejercicio y no pensar en que si mi mamá tiene, yo también voy a tener. No, o sea, no es una ley, ¿verdad? De que es hereditario, de que si comes esto, de que si no haces esto, porque después vienen las culpas, ¿verdad? Entonces, claro, pues me tocó a mí y adelante, a seguirle y no le voy a echar la culpa a nadie, ¿verdad? Entonces, porque de repente sí nos sentimos culpables. Pues sabemos que es un tema que puede abordar ahora sí que muchas pequeñas ramas y que es un tema no solamente interesante de analizar, sino un tema en el que debemos estar todos involucrados. Todos, es toda la familia, porque cuando nos da el cáncer, pues no nada más me da a mí, le da a todos, y no nada más me cambia a mí, cambia a toda la familia, ¿verdad? Entonces, pues sí debemos de pensar en eso y que somos un número más en nuestro trabajo, que si nos dicen, ¿sabe qué? Pues ya falta tanto, ya está despedido, rápido se ocupan de ese espacio. Entonces, pues yo pienso que sí debemos ser más empáticos. Ok, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Estuvimos en entrevista con Noemí Susana Castañeda Guerrero, sobreviviente de cáncer de mama. Muchas gracias y a cuidarse. Gracias. A tocarse.